Bueno, para escribir ciencia ficción se necesita tener una imaginación muy fértil. El primer paso será la idea, que tendrá que versar sobre mundos transformados dotados de una sociedad real. Una idea veraz, apoyada en una teoría que concluya en una hipótesis trascendental y valedera. Una vez que tengamos la idea, debemos establecer los sucesos que compondrán una trama coherente con esa idea y que desemboque en un conflicto. La parte difícil es la creación de los personajes que deberán actuar de acorde con la sociedad de ese mundo ficticio. Me ha parecido interesante y muy conveniente, dado la vasta experiencia personal que tengo sobre la escritura y dirección teatral de mis propias obras, incluidas las novelas, introducir el sí mágico, un método que fue adoptado por el gran Konstantin Stanislavski y que usan tanto escritores y actores para ponerse en la piel de los personajes que han ideado. Formulando la siguiente pregunta: ¿qué haría yo si me ocurriera lo mismo que le está ocurriendo al personaje en esa situación? Esta aceptación se convierte en un acto de voluntad y concentración, llevando al escritor a vivir las circunstancias como si fueran reales. Al hacer esto, el autor puede superar las barreras entre la realidad y la ficción, logrando un resultado más profundo, creíble y emocionalmente conectado. En este caso, será el escritor el que acepte las circunstancias ficticias del personaje como si fueran reales. Una vez que hayas asignado a los personajes sus características físicas, psicológicas, históricas, junto a sus gustos y deseos, estarán listos para la acción y resolución de los conflictos. Y por supuesto, no hay que perder de vista que estamos sumergidos en una trama de mundos transformados. Pero la idea de una novela de ciencia ficción puede nacer también de una experiencia nefasta y causada por injusticias sociales o por algún suceso personal. Voy a hablar de 1984 para que saquen las conclusiones de cómo y por qué George Orwell escribió esta novela distópica. En una entrevista que le hicieron, él afirmó: "Lo escribo porque quiero llamar la atención sobre las mentiras de algunos hechos y mi intención es que me escuchen". Muchos coinciden en señalar que Orwell escribió 1984 como advertencia sobre los peligros de los regímenes autoritarios que se extendían por Europa. Y fue uno de los críticos más destacados del totalitarismo soviético en la Rusia de Stalin. Se llamaba Eric Lear y había nacido en la India. Creció en un entorno de mucha escasez económica, pero desde muy pequeño dio muestras de una gran inteligencia. Y cuando su familia se trasladó a Inglaterra, destacó en uno de los mejores colegios de Wellington. Y al otorgarle unas becas por sus méritos, se trasladó a Eton y tuvo como profesor a Aldous Huxley, creando entre ellos novelas distópicas. Más tarde volvió a la India para trabajar como policía imperial, pero con el paso del tiempo se percató de las tremendas desigualdades que ejercían los gobernantes británicos contra la voluntad de los birmanos, y para redimirse se sumergió en la vida de los más pobres de Europa. En Londres vivió entre mendigos y vagabundos. Luego viajó a París, donde trabajó como lavaplatos en restaurantes y hoteles, y exploró los barrios más pobres de la ciudad. Pero pese a esforzarse para dar comienzo a su carrera como escritor, las ganancias de sus primeros títulos fueron escasas. Trabajó como profesor en una librería de segunda mano, y durante aquellos años George Orwell mantuvo su rechazo total contra el imperialismo y se consideró
anarquistas, aunque con el tiempo se decantó por el socialismo. Fue corresponsal de la Guerra Civil Española. En uno de los ataques fue gravemente herido, hecho que consta en su obra de Homenaje a Cataluña. En esa época, George Orwell se convirtió en un periodista prolífero y publicó una gran cantidad de artículos, reseñas y ensayos, reafirmando su rechazo a todos los totalitarismos, incluyendo tanto el nazismo como el estalinismo. Fruto de su experiencia y mente crítica, nacieron las dos obras que lo llevaron a ser uno de los escritores más importantes del siglo XX. En 1944, George Orwell escribió Rebelión en la Granja, una fábula política basada en la historia de la Revolución Rusa. A pesar de tener tantas dificultades para encontrar un editor que quisiera apostar por su obra, un año después, Rebelión en la Granja fue publicada y su éxito fue rotundo. Luego, escribió en 1984 una novela distópica que trata sobre un mundo en donde la sociedad es controlada por un gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano. Muestra cómo los ciudadanos tienen las libertades coartadas, mientras que las noticias son permanentemente manipuladas por sus dirigentes. La novela, publicada el 8 de junio de 1949, fue incluso más exitosa que la anterior. George Orwell fue un novelista crítico y visionario junto a los grandes escritores de la distopía y ciencia ficción como Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, y Ray Bradbury, creador de Fahrenheit 451. Reflejó en su obra literaria la cara más oscura de los totalitarismos del siglo XX y vaticinó algunos de los cambios sociales que han determinado nuestro presente. Podríamos afirmar que los mundos distópicos de estos tres grandes escritores no están muy alejados de lo que ocurre en nuestro tiempo, No hablo de extremos, pero sí que en muchos aspectos se encuentran insertados en nuestras sociedades. Y sería de gran utilidad una buena reflexión sobre esto, para abrir nuestras mentes y propiciar un cambio.